Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos a jueves 19 de octubre del año 2023 y a continuación vamos a continuar viendo lo que corresponde a la nomenclatura de óxidos, en esta ocasión la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional para nombrar a los elementos que en la química inorgánica se combinan con el oxígeno. Bien, empecemos. Recordamos los óxidos y la tarea que dejamos la clase anterior. Felicito que la compañera que lo presentó y efectivamente le quedó muy bien. Efectivamente reconoce los superíndices y los subíndices a la hora de utilizar el sistema de nomenclatura Stock para nombrar óxidos básicos y óxidos ácidos. Bueno, de lleno pasamos a la nomenclatura sistemática. ¿En qué consiste este tipo de nomenclatura? De las tres que tiene, la UBAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para nombrar, en este caso, óxidos. La nomenclatura sistemática consiste en utilizar prefijos con números griegos para indicar el número del átomo de cada elemento que está presente en la fórmula de una molécula. Siempre se van a nombrar de derecha a izquierda. Bueno, hay palabras que parecen raras, empezando por esta, la palabra prefijo. Para empezar, pues porque de pronto en el diario vivir no la tenemos muy presente. Bueno, ¿qué es un prefijo? Es una palabra o un apócope o una añadidura que se le coloca antes a la raíz de otra palabra para cambiar su significado. En esta ocasión vamos a utilizar unos prefijos que tienen su origen en la antigua Grecia. Solo necesitamos saber 7 prefijos, máximo, no pasamos de ahí. Entonces, los prefijos que vamos a utilizar son mono, que significa 1, di, que significa 2. Recordemos el mono como el mono, el tipo de traje que se utiliza enterizo, porque solo es uno. Di, que también se le puede llamar bi, pero pues di es más común, que significa 2. Tri, que significa 3. Tetra, que significa 4. Hasta aquí nos suenan de pronto raros, pero a partir del 5, el 6 y el 7 ya los empezamos a asociar más con figuras geométricas. De hecho, pues tri de triángulo, tetra de tetraedro, penta, 5 significa 5 como el pentágono, hexa como el hexágono con un panel de abejas, 6, hepta que significa 7. ¿Por qué no se puede seguir 8, 9, 10? Bueno, porque en el sistema que hemos visto a la hora de establecer los estados de oxidación, recordemos que todos los elementos químicos quieren configurarse como un gas noble. Y por la regla del octeto, que pues nos dice que pues, no jugamos con más de 8 electrones en la última capa de valencia o en la última capa de electrones, pues hasta ahí llega. O sea, ya de por sí, si el elemento está equilibrado perfectamente, tendría los 8, como en el caso de los gases nobles menos el helio. Si un elemento está incompleto, tendrá 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 7, dependiendo de lo que tenga. Para ese caso tenemos aquí a el ejemplo del trióxido de azufre. Bueno, pero vamos a hacerlo desde cero. Ahí están por acá. Vamos a buscar el elemento azufre, que es un elemento no metálico. Por lo tanto, al combinarse con el oxígeno va a formar un oxáceo. Y como estamos viendo óxidos, nuestro elemento clave va a ser el oxígeno. Procedo a copiarlo junto con sus estados de oxidación. Recordemos que por defecto los estados de oxidación que vamos a estar utilizando para los óxidos en esta clase va a ser siempre el estado de oxidación menos 2 del oxígeno. Por cuanto estamos viendo óxidos inorgánicos. Bueno, después por acá, voy modificando aquí, voy a tapar eso. Recordemos el menos 2 del elemento oxígeno como estado de oxidación. Si el oxígeno ya es el negativo, no me sirven más negativos. Entonces, de los 4 estados de oxidación que tiene el azufre, cuyo símbolo químico es la S, el estado de oxidación del azufre es más 2, menos 2, más 4 y más 6. Yo voy a descartar el menos 2 del azufre. ¿Por qué?
porque yo ya tengo un estado de oxidación negativo que lo tiene el oxígeno. Entonces vamos a ver qué tan fácil es establecer a través de la nomenclatura sistemática el nombre de ciertos óxidos utilizando esta metodología. Bueno, procedemos entonces aquí a hacer la fórmula, las distintas fórmulas moleculares para los diferentes tipos de óxidos de azufre con la nomenclatura sistemática. Entonces empezamos que el azufre, por ser el elemento que combina con el oxígeno, va a estar a la izquierda. Aquí le voy a colocar todos los estados de oxidación positivos. Al lado voy a colocar el oxígeno y de una vez le voy a colocar el estado de oxidación, que es el negativo -2. Voy a copiar y pegar esto 3 veces porque de los 4 estados de oxidación, como dijimos, que tiene el azufre, nos interesa utilizar principalmente los positivos, por cuanto son los estados de oxidación positivos los que nos van a servir en este caso. Empezando por este caso, el azufre tiene como primer estado de oxidación positivo el +2, el +4 y el +6. Muy bien. Recordemos lo de la clase anterior, se cruzan los valores y se puede simplificar, se simplifica. Aquí queda un 2, aquí queda otro 2, se puede simplificar a 1 y recordemos que el 1 se coloca, entonces por lo tanto, habiendo hecho eso, bueno, coloquémoslo una vez, se cancela el 2 con el 2, habiendo hecho eso, vamos a tener que la fórmula molecular del azufre, cuando dicho elemento se combina con el oxígeno y tiene estado de oxidación +2, será SO. Ese es un tipo de óxido de azufre. Vamos con el otro. El 4 pasa para acá abajo, el 2 pasa para acá abajo, el 2 puede quedar en 1, el 4 puede quedar en 2, y la fórmula molecular del óxido de azufre cuando el azufre tiene +4 será SO2. Y finalmente tenemos aquí el 6 pasaría a ser 6 acá, el 2 pasaría acá, ambos son pares, se pueden simplificar, aquí me queda 1 y la mitad de 6 es 3 y ya no se puede simplificar más. La tercera molécula que se forma cuando el oxígeno oxida el azufre será SO3. Muy bien. Si yo fuera a nombrar esto con la nomenclatura stock, yo le diría a este primerito que vemos aquí en pantalla, a este, dame la flechita, eso. A este primero le diríamos óxido de azufre y miraríamos en números romanos el +2, entonces óxido de azufre 2, este óxido de azufre 4, este óxido de azufre 6. Pero como vamos a aprender la sistemática, vamos a utilizar una serie de prefijos que indican número. Entonces, para el 1 dijimos que era mono, para el 2 dijimos que era bi o di, para el 3 sería tri. Creo que voy a tener que hacer más chiquito esto, pero en un momento. Vamos a hacer un poquitico más pequeño esto para que pueda entrar con mayor facilidad en la visualización de la pantalla en el momento que cargue el sistema. Nos está cargando ahí. Esperemos un momento. Recuerden que con el video se queda grabado. Para los que la vayan a ver luego, pues lógicamente pueden ir adelantando. Bueno, aquí tenemos que el 2 sería di, el 3 tri, el 4 tetra, el 5 penta, el 6 sería hexa y el 7 sería hepta. Ahora podemos quitarle esto de ta, realmente. Entonces ahí nos quedarían los prefijos. Bueno, ¿cuál es el detalle? Siempre se va a nombrar la palabra óxido al comienzo. Siempre la vamos a colocar de primerita. La palabra óxido va a ser la primera que va a tener
la nomenclatura sistemática. Entonces, en la nomenclatura sistemática, en un momento. Sí. En la nomenclatura sistemática vamos a tener primero como raíz la palabra óxido. Entonces, para este caso en particular, nos quedaría óxido de espacio y el nombre del elemento que se combina con el oxígeno. En este caso, azufre. En este caso tenemos el azufre. Muy bien. Entonces, óxido de, y el espacio es para colocar el prefijo según la cantidad de átomos del elemento que se combina con el oxígeno. Entonces, si a mí me preguntan, hombre, aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí se sobreentiende que hay un 1. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos átomos de azufre se combinaron para formar el SO? Pues 1. ¿Y cómo se dice 1 en el sistema de nomenclatura sistemática? Pues 1 se dice mono, ¿cierto? Entonces, quiero que sepan que cuando el elemento que combina con el oxígeno no cambia su valor a más allá de 1, se omite este pedacito de aquí, no se coloca nada. Pero si aquí hubiera un 3, un 4, un 5, un 2, de 2 para arriba, utilizaríamos ese sistema. Para este caso en particular, nosotros tenemos que no hay sino un azufre. Entonces se lo colocamos siempre al oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en esta molécula? 1. 1 es mono, entonces monóxido de azufre, así hay. El primero se llamará monóxido de azufre. Recordemos, este espaciocito aquí se utiliza siempre y cuando tengamos más de un átomo en la molécula que se combina, del elemento que se combina en la molécula con el elemento oxígeno. Vamos a ver cómo nos quedan los otros. En el segundo, SO2, en el SO2, S2 indica que hay 2 átomos de oxígeno en la molécula. 2 es di, entonces sería di. Buenos días, Nicole. Buenos días, no, buenas noches. ¿Qué más, Nicole? No, es que estoy acostumbrada a las otras clases, yo me metía y no había nadie. Ajá. Y yo me intenté porque yo no lo vi conectado en Hangout. Ah, ok. Y entonces yo Dale. intenté meterme y estabas ahí. Ah, ok. Sí, no, es que el enlace no cambia. Ve, Nicole, para que lo sepas, esta mañana me llegó un mensaje de Google, pues Google está renovando todo. Va a haber algún tiempo en el cual lo va a cobrar todo, pero pues por ahora no. Algunos enlaces de algunas aplicaciones van a empezar a cambiar. Entonces, si tú tienes, digamos, documentos guardados que pues quieras tener a futuro, sería bueno que los descargaras. Por 2 razones. Número 1, Google cambia y otra, en algún momento te vas a graduar de la institución. Entonces, el día que te gradúes de la institución, tu correo queda ya libre. Entonces, Google lo borra por desuso, ¿vale? Bueno, sí. Listo. Nicole, mira, primero que todo, felicitarte por la tarea que hiciste. Es la tarea de nomenclatura STOP, que llama serial, ¿no? Efectivamente reconociste los superíndices que van arriba, los estados de oxidación, ¿cierto? Más y menos. Y los subíndices, que son los números que me indican cuánto de cada elemento hay en una molécula. En este momento estoy explicando nomenclatura sistemática. Mira, la nomenclatura sistemática es esta que vemos aquí. Consiste en utilizar unos prefijos, que son unas palabritas que van antes, que vienen de origen griego, para indicar el número de átomos del elemento que está al lado del oxígeno, ¿vale? Entonces, estos son los únicos que hay que memorizar porque no pasan de ser 7. Algunos te van a sonar raro, pero la mayoría están en el idioma español, porque el idioma español es un derivado en parte del griego, ¿vale? Entonces, dime si puedes ver la pantalla bien. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, señor. Muy bien.
A tu derecha puedes observar los 7 prefijos, que son palabritas que se colocan antes. El primero es mono, que significa uno, ¿no? El segundo es dos, que se escribe en griego antiguo di. 3 es tri, 4 es tetra, pero pues le quito la vocal porque ahorita la vamos a utilizar diferente. 5 es penta, como el pentágono. 6 es sexa. Y 7 es hepta, ¿vale? Señor. Muy bien. Entonces, esto que nosotros vemos, Nicola, a la mano izquierda, ¿lo comprendiste bien cómo hacerlo? El cruzar los valores. A mano izquierda. Esto de acá. A la izquierda de las flechas rojas. Ya sí, que uno va haciendo valores según la cantidad. Y que si en caso de que se simplifique al número 1, el número 1 no se coloca porque para algo está la letra, ¿no? Para indicar que hay al menos un átomo de ese elemento en la molécula. Sí, señor. Bueno, uno ya habiendo sacado la fórmula molecular, en la nomenclatura sistemática lo que hace es colocar las cantidades, tanto del oxígeno como del elemento que combina con el oxígeno, utilizando los prefijos que tenemos a la derecha. Entonces, en el primero me quedó S1O1, pero pues se dice SO, ¿no? Es un óxido de azufre. Entonces, ¿por qué le coloqué la palabra mono al monóxido? Porque ¿cuántos átomos de oxígeno hay aquí? Ninguno. Sí, claro, si tiene la letra O es porque hay alguno al menos. Recuerda, sí, Uno, pues, no, exacto, uno, por ejemplo, colocan monóxido. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Uno. Para el caso del elemento que se combina con el oxígeno, hay una pequeña excepción. Y es que uno no dice monóxido de monoazufre. No es necesario, solo dice monóxido de azufre. Si el azufre tuviera aquí un SO2, SO3 o lo que sea, ahí sí se le coloca. A lo único que siempre se le va a colocar mono, di, tri, tetra, penta, hexa o hecta es a la parte del oxígeno, ¿listo? Al óxido. Entonces va a ser monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, pentóxido, hexóxido, heptóxido, dependiendo de la fórmula molecular. Bueno, sí, señor. muy bien. Miremos el segundo caso. La fórmula dice SO2. Nuevamente tenemos que el azufre solamente marcó 1. Entonces omito el prefijo para el elemento que se combina con el oxígeno. Pero se lo coloco a los átomos de oxígeno que hay. En este caso hay 2, se coloca entonces dióxido, ¿no? Siguiendo ese patrón, ¿qué prefijo le debo colocar al número 3? Al SO3. Di. Di, ¿Y por qué? No, tri. tri, que significa 3, muy bien. Entonces este se llamaría, en la nomenclatura sistemática, trióxido de azufre, ¿no? Muy bien. Ese es el sistema de nomenclatura sistemática. Quiero que, como pues pronto no estuviste en la clase anterior, Nicole, quiero que por favor sepas algo. Los sistemas de nomenclatura se inventaron porque antes de que existiera la química como tal, como ciencia, había mucha gente que le gustaba estudiar los elementos y los compuestos químicos. Pero para unificar todo, a la hora de unificar, a la hora de llamar, bueno, todos los estudiantes de los elementos y compuestos químicos en el mundo, vengan para aquí, reunámonos y hagamos un libro de reglas de cómo se llaman estos elementos químicos. Para cuando se hizo ese llamado, ya llevaban muchos siglos la gente estudiando química. Entonces, cuando se hizo el llamado, cada quien tenía un sistema de nomenclatura diferente y estos 3 sistemas, el de la nomenclatura STOT, que se llama serial, este sistemático y otro que vamos a ver más adelante que se llama tradicional, son los que quedaron. Por eso es que tenemos 3 sistemas de nomenclatura en la química inorgánica. Bueno, Sí, señor. muy bien, muy bien. Siguiente, Nicole. Es bueno saber que pues tenemos que utilizar este sistema de nomenclatura mirando la fórmula. Pero ahora te hago la pregunta. Estos mismos de aquí se pueden escribir igualitos en la nomenclatura stock, la de la tarea anterior. Vamos a escribirlos, ¿vale? Para que comparemos y veamos la diferencia. Aquí hago un paralelo, mira.
En la nomenclatura STOT, que era la de la tarea, uno colocaba la palabra óxido, ¿cierto? Muy bien, óxido. Luego óxido de y el nombre del elemento químico, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué elemento químico se combinó con el oxígeno en este caso? Carbono. Ese no es carbono, el carbono es la C. ¿Ese cuál es? Azufre. El óxido de azufre. Ah, sí. Entonces, óxido de azufre, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la nomenclatura STOT, la serial, tiene una ventaja, que es que a todo le coloca lo mismo, ¿no? Óxido de azufre y óxido de azufre. Los tres se llaman óxido de azufre, Pero es ¿cierto? lo mismo, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero ¿cómo es que lo diferenciaba la STOT? ¿Cómo hacía uno en la STOT para diferenciar el SO, SO2 o SO3 y que no fueran lo mismo? Por la numeración. Ajá, y esa numeración los números romanos, ¿no? Ujú. Entonces, atención, porque mientras que en la nomenclatura sistemática me basta con ver la fórmula y solo colocar lo que hay, en la nomenclatura STOT, que es la de la clase anterior, eh, tengo que saber lo que había aquí antes, ¿no? Lo que había aquí en estos espacios de arriba para saber qué debo colocar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, hay posibilidades. Me la dan en un ejercicio, me la tienen que dar, o yo la puedo deducir. Lo más lógico, cuando uno haga prueba ICFES, es que se la den, ¿no? En el ICFES efectivamente le colocan qué estado de oxidación tenía dicho elemento. Para aquí, pues tenemos en la parte de más a la izquierda los estados de oxidación escritos en blanco, míralos. Más 2, más 4 y más 6, ¿cierto? Entonces, el primero sería óxido de azufre. ¿Cuántos palitos le coloco? Miremos el superíndice, el estado de oxidación que tiene. Míralo acá, Nicole. El más Sí, 2. señor. Entonces se debe colocar 2 en números romanos, que serían 2 palitos, ¿no? Sí, señor. Muy bien. En el caso del óxido de azufre, cuando la fórmula dice SO2, vamos atrás y vemos que el estado de oxidación era más 4. ¿Qué debo colocar ahí? ¿Cómo es el 4 en números romanos? Creo que es la V y un palito. Bueno, en el orden en que van sería la letra I y la letra V primero, ¿no? La letra V después, ¿no? Y para el óxido de azufre, cuando el estado de oxidación es más 6, es al revés, ¿no? Primero la V y luego la I mayúscula. Y así nos queda. Entonces, si yo digo monóxido de azufre u óxido de azufre 2, es lo mismo. Son el mismo elemento químico, perdón, el mismo compuesto químico, pero llamado de manera distinta por el sistema de nomenclatura que estuve utilizando. Una pregunta que hacen mucho en el ICFES es que colocan según el enunciado tal o según la configuración electrónica tal, los posibles nombres que puede tomar el elemento son tal, 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 tal. Entonces le dicen cuáles son elementos cocayos o cuáles son nombres que están en diferentes sistemas de nomenclatura, pero son lo mismo. Esto, si lo piensas, Nicole, es como en la vida. Te hago la pregunta, Nicole, ¿cómo te dice tu mamá cuando te llama? Si te necesitan en este momento tu mamá, ¿cómo te llamaría? Recuerda que activas el micrófono, eso. Señor, ¿Cómo te llamaría tu mamá si en este momento necesitara que sostuvieras algo? me tiene acá. Bueno, digamos que te estuviera lejos, ¿cómo te llamaría? Nicole. ¿Cierto? Me llama. ¿Cierto que sí? Ajá. Y si tú fueras a una EPS y te llamaran para la atención de que te autorizaron un medicamento, ¿cómo te llamarían? También Nicole. No solo Nicole, porque hay muchas Nicole en la sala de espera. Nicole y el apellido también, ¿cierto?
Y hay maneras diferentes de cómo otras personas nos llaman. Nuestro mejor amigo, nuestro profesor, de pronto nuestro profesor utiliza más que todo el apellido. Vea usted Bermúdez, Sánchez, venga para acá. Esto es lo mismo, Nicole. Son diferentes tipos de sistemas con los cuales se nombra una cosa, pero esa cosa sigue siendo lo mismo. Monóxido de azufre es lo mismo que decir óxido de azufre 2. Dióxido de azufre es lo mismo que decir óxido de azufre 4. Trióxido de azufre es lo mismo que decir óxido de azufre 6. Entonces, Nicole, aquí en pantalla voy a mostrar en un momento la tabla periódica con los estados de oxidación. Entonces, Nicole, nos vamos a centrar en los más utilizados, que pues son los que les preguntan siempre en los diferentes tipos de pruebas estatales. Y quiero que por favor elijas uno de la tercera línea, tercera fila de la tabla periódica. Elige uno. Que no sea la azufre porque ya los elegimos, ¿no? ¿Cuál quieres? Esta es la tercera fila. ¿Cuál vas a elegir? Cualquiera. Yo podría tomar el argón. ¿Y cuántos? ¿El argón? ¿Y el aire? ¿Se podría? ¿Para hacer un óxido? No, ¿Por qué no? porque Porque no tiene estados de oxidación. Además, hay una razón por la cual no tiene estados de oxidación. El argón, al igual que todos los de esa fila, son gases nobles, no se mezclan con nada, son elementos puros. Nunca vas a encontrarlo combinado con nada, ¿no? Suena raro decirlo, pero sí, hay elementos que no se mezclan con nada, no reaccionan. No hay forma de sacar un ácido de argón, óxido de argón, sal de argón, eso no existe. Son elementos que quedan atrapados en mitad de otros, pero no se combinan con nadie. Y prueba de ello es que no tienen, todos los de esta fila, el último grupo, no tienen estado de oxidación. Entonces uno se centra en los que sí tienen, que son estos. El Na, que es sodio, el Mg, que es magnesio, Al, que es aluminio, Si, que es silicio, el P, que es fósforo, la S, que vimos que era azufre, y la Cl, que es cloro. ¿Cuál de esos que sí están disponibles, los 7 que sí están disponibles, eliges? Veamos, Nicole. Bueno, en un momento, Nicole, que parece que la conexión se le ha ido. Bueno, voy a elegir por Nicole mientras vuelve a cargarle la conexión para allá en el lugar donde está. De paso voy a elegir pongamos el caso, el aluminio. Sería una buena opción. El aluminio se oxida, increíblemente sí. Normalmente, digamos que no tiene una oxidación tan evidente como otros metales como el hierro, pero sí, el aluminio también se oxida y forma un óxido. Entonces miremos para el aluminio cómo nos quedaría el sistema de nomenclatura sistemática y stock si quisiéramos hacer el único tipo de óxido de aluminio que se puede formar. Bueno, entonces, este es el aluminio, símbolo químico Al, y en el caso del aluminio tiene un único estado de oxidación que es +3. Solo va a formar un tipo de óxido del aluminio. El oxígeno dijimos que era siempre -2. Cruzamos los números y obtenemos lo siguiente. La fórmula molecular del óxido de aluminio sería Al2O3. Sistema de nomenclatura sistemática. ¿Cómo se llama este elemento? Si es sistemática, pues recordemos, se coloca primero la parte del oxígeno. Hay 3 átomos de oxígeno en la molécula. Entonces quedaría llamado como
trióxido de... Y bueno, en este caso el aluminio no tiene 1, sino que tiene un 2, Al2. Al2. Para decir 2, en la nomenclatura sistemática se utiliza el prefijo di. Entonces, trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Y si fuéramos a nombrarlo con la nomenclatura stock, no la sistemática, sino la stock, ¿cómo nos quedaría el nombre? Bueno, en la stock me tengo que fijar no en la fórmula molecular, sino en la previa, la que tiene los estados de oxidación. En el caso de los estados de oxidación, que también lo hemos podido decir porque pues, los números cruzan, en el caso de los estados de oxidación, para el caso del aluminio, sería obviamente un óxido de aluminio, óxido de aluminio, abro paréntesis, y pues uno colocaría el estado de oxidación del aluminio, que es más 3, ¿no? Entonces 3 en números romanos. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, como dicen por ahí. No solo el paréntesis de ahí. Cuando el estado de oxidación de un elemento, esto ya es, digamos, demasiado fino, pero es bueno saberlo. Cuando el elemento químico que se combina con el oxígeno tiene un único estado de oxidación en la tabla periódica, y estoy en la nomenclatura esto, yo puedo hacer esto. Puedo borrar el único estado de oxidación, igual solo hay uno. Pero pues para aquellos que lo vayan a dejar, pues bien puede. Aunque la IUPAC, que es la máxima autoridad en estos casos de nomenclatura, pues nos dice que lo podemos borrar, pues si usted lo va a dejar para recordar que ese es el óxido de aluminio 3, pues adelante. Pero sepa que usted lo puede omitir, igual es el único estado de oxidación del aluminio. Vamos por otro elemento químico, en esta ocasión vamos a la tabla periódica con los estados de oxidación y vamos a elegir otro del grupo número 3. Veo que Nicole le corrió bastante la conexión hace unos momentos. Bueno. La P, fósforo. Como el fósforo es un elemento que está encima de la escalerita, formará un óxido ácido. Mientras que el aluminio forma un óxido básico con el oxígeno. Muy bien, miremos a continuación. Este es el fósforo. Recordemos que aunque esto tenga varios estados de oxidación, hemos de utilizar principalmente los estados de oxidación positivos. Entonces, el fósforo tiene más 3, menos 3 y más 5. Solo me va a interesar el más 3 y el más 5. Hasta ahí. Símbolo químico del fósforo, la P, y el estado de oxidación positivo, que se va a combinar con el oxígeno, cuyo estado de oxidación es menos 2. Posterior a ello, procedemos a colocar los respectivos estados de oxidación. En este caso el fósforo es más 3, en el caso del fósforo acá es más 5. Cruzamos los valores para obtener la fórmula molecular de dicha combinación, teniendo como resultado lo siguiente. P de fósforo 2, O de oxígeno 3. Abajo. P de fósforo 2, O de oxígeno 5. Bueno, el 2 y el 3 son números primos, no se pueden simplificar más. El 2 y el 5 son números primos, no se pueden simplificar más. Estas son las fórmulas con las que quedan. Vamos a nombrarlo con la nomenclatura sistemática. Si esto lo nombramos con la nomenclatura sistemática, obtendremos lo siguiente. Aquí hay 3 de oxígeno, entonces va a ser un trióxido. Trióxido, tiene la O. Trióxido de... ¿Cuántos átomos de fósforo están aquí? 2, P2, ¿no? Entonces, trióxido de di, que significa 2, y el elemento en cuestión es el fósforo. Entonces, trióxido de difósforo. Vamos a nombrar el siguiente con ese mismo sistema. En esta ocasión tengo 5 átomos de oxígeno en la molécula. 5 es pent, 5. Y la palabra óxido, pentóxido de... Y nuevamente tenemos 2 de fósforo, entonces
pentóxido de difósforo. Pentóxido de difósforo. Recuerdo la palabra fósforo solitas, de tilde la O, fósforo. Muy bien. Y si esto no lo piden, que es que nomenclatura stock, la serial, entonces el trióxido de difósforo, mirando los estados de oxidación que tiene esto acá, pasaría a ser el óxido de fósforo, óxido tiene la O, óxido de fósforo, abro paréntesis. ¿Qué estado de oxidación tenía el fósforo cuando se combinó en este caso? 3. Entonces, 3 palitos en números romanos, que indica pues, que el fósforo tenía 3. Y en el caso del pentóxido de difósforo sería, bueno, básicamente para que lo copiamos, para que lo escribimos nuevamente manual, sí podemos obtener la misma fórmula prácticamente haciendo esto. Entonces, en el caso del pentóxido de difósforo, pasaría en la nomenclatura stock a llamarse óxido de fósforo y el estado de oxidación del fósforo cuando, en este caso en particular, se combinó con el elemento oxígeno. En este caso, óxido de fósforo 5. La letra V, que significa 5 números romanos, y nos queda ya los nombres. Como podemos observar, son sistemas de nomenclatura complementarios, pero que permiten identificar desde dos vertientes al mismo compuesto químico en cuestión. Bueno, vamos a hacer uno más. En esta ocasión voy a elegir al elemento calcio. Voy a adelantarme un poquito. El calcio solamente tiene un estado de oxidación, que es +2. Entonces colocamos símbolo químico del calcio. El único estado de oxidación del calcio es +2. El oxígeno es -2. Entonces si nosotros cruzamos los números nos va a dar 2 y 2, pero pueden simplificar a ser 1. Entonces se quedaría CAO. CAO, ¿cierto? CAO. Si a mí me dicen, coloque el nombre de este compuesto químico en la nomenclatura sistemática, yo le diría pues que solamente tiene un oxígeno. Entonces, como solamente tiene un oxígeno, quedaría convertido en monóxido, siempre con la tilde en la O, monóxido de, y pues aquí tenemos que el calcio solamente tiene uno, entonces no debo colocar monóxido de monocalcio, sino monóxido de calcio. Y sí, me piden, colóquele el nombre en la nomenclatura stock, la serial. Lo que voy a hacer es lo siguiente: óxido de calcio y el estado de oxidación del calcio cuando se combina con el oxígeno, que sería el 2, ¿no? Pero recordemos, hombre, el estado de oxidación del calcio aquí es solo 1, o sea, solamente tiene el 2 más 2 y ya. Se puede dejar así: óxido de calcio sin el estado de oxidación, que usted lo coloca, pues no vamos a colocarle mala nota, sino que pues sepa que cuando el elemento en cuestión tiene un solo estado de oxidación, pues se puede omitir eso, porque para algo están esos paréntesis y números romanos, para diferenciar un tipo de combinación del elemento en cuestión con otro, con el oxígeno. Entonces, decir óxido de calcio solito o monóxido de calcio es el mismo compuesto químico, el CaO, el CaO. Bueno, vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad. Recordemos que ya estamos en la recta final de lo que es no solo el curso de química, sino el año lectivo. Entonces voy a dejar esta clase grabadita para que de pronto pues a la compañera que se le fue dificultoso pues estar allí pueda verla más tardecito. Bueno, chao, chao, nos vemos.